¿Qué tal, profe? Hola, profe, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, me comentaron las profes que ayer estuvieron viendo algo de proyecto, que ya empezaron con la unidad número 3, o sea que ya se vio lo que es, lo que es fases y dimensiones, o sea, el proceso de investigación, y que están hayan visto proyectos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Es eso lo que vieron? Sí, no, digamos, vimos lo que era proyecto de intervención y proyecto de investigación. Sí, y lo que es proceso, todos los pasos, fases y dimensiones, ¿o no? ¿Todavía no? Sí lo vimos, pero los nombro así muy por arriba, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? La clase de hoy estaba prevista que iba a seguir con intervención la profe Morales, tuvo un inconveniente y bueno, me pidió que si podía hacer un repaso para eh, la semana que viene, que es el parcial. O sea que el jueves terminarían, o sea, seguirían con temas y el viernes sería el parcial. Eso es lo que me pasó la profe. Así que, bueno, y ahora les voy a presentar y vamos a retomar rápidamente. Onda, preparación rápida, parcial final, le vamos a decir. Bien. A ver, aguante un momentito que me termino de acomodar. Bueno, chicos, comenzamos un poquito. Vamos a hacer hoy como un súper repaso para que quede todo previsto para lo que sería el parcial. Vamos a ir muy rápidamente a la primera parte que habíamos visto, que era conocimiento y sus tipos, pero antes que nada habíamos hablado, y este cuadrito para mí es importantísimo, que lo vean para lo que es el estudio para rendir ahora el primer parcial y para lo que es obviamente para final, y les voy a tirar algunos tips de preguntas. Es muy probable que en el parcial, ¿sí? Les preguntemos que puedan relacionar los conceptos medios abstractos que hemos visto en esta primera parte, que eran conocimiento científico, ciencia, investigación científica y método científico. Hay muchas preguntas relacionadas a esto, a estos conceptos, a poder relacionarlos entre sí, ¿sí? Inclusive hay algunas veces que la profe Morales más que nada pregunta cómo lo ubicarían, como qué iría primero, qué iría segundo, qué iría tercero, si es que tengo que hacer la relación de estos conceptos. Bien, si vemos en este gráfico del acto de conocimiento que está en Junior Urbano, que lo hemos visto el que está en la plataforma, está ahí en el Classroom, el libro de Junior Urbano, el acto de conocimiento, yo les dije que esto es un acto de conocimiento pensado en un conocimiento científico como finalidad, pero en cualquier proceso de conocer a una persona, de conocer un nuevo electrodoméstico que te compras, etcétera, siempre tiene que pasar de estos componentes del sujeto cognoscente y el objeto cognoscible, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá dice que para poder realizar un conocimiento científico, ¿sí? O sea, que el producto final sea un conocimiento científico, deberíamos adoptar una serie de pasos, métodos, ¿sí? Procedimientos, que es lo que nos daría el método científico, que también ya lo vieron conmigo y con la profe justamente. Y a ver, y el acto general, la acción general de llevar a cabo todos estos procedimientos, de tener como sujeto cognoscente, objeto cognoscible, el fenómeno ustedes a estudiar, obviamente sería lo que es la investigación científica. También vamos a ver ahora, que creo que lo vieron con otra de las profes, la investigación científica como esto, como la investigación básica, aplicada, quali, quanti, que esa me parece que es la parte donde resbalan un poquito más y ahí es cuando se complica, ¿sí?
Bien, como les digo, esto relacionado, o sea, acá ya tenemos el conocimiento científico como producto final de un proceso metodológico, ¿sí? De una investigación científica. La investigación científica en sí, como el accionar o todas las actividades y procedimientos para llevarlo a cabo, los pasos, como el método científico, ¿sí? Y cuando hablábamos de la ciencia como un conjunto de conocimiento científico, porque inclusive la misma definición de ciencia habla de eso. Hablábamos de los tipos y niveles de conocimiento, creo que esto no hace falta mucho adentrarnos. Sí, fíjense bien lo que es las características de cada uno. Por ejemplo, en un conocimiento vulgar, las 3 S, que son las que vemos acá, superficial, sensible y subjetivo, son importantes saber esas propiedades del conocimiento vulgar. Este conocimiento que se transmite de generación en generación, que no es comprobable, es muy subjetivo. Es como que yo diga, las empanadas de mi abuela son las más ricas del mundo. No, me vas a decir alguno de ustedes, porque tu abuela no le pone aceituna, y a mí me gusta con aceituna. Entonces, ¿se entiende? ¿Es por qué? Porque a mí me trae el pensamiento, el aroma, acordarme de ella, de una situación. Entonces es extremadamente subjetivo lo que es el conocimiento vulgar. El mítico religioso, ¿qué pasa? Hay algunos autores que hablan como el mítico de un lado y el religioso del otro. O sea, como por un lado los mitos, por un lado los religiosos. Obviamente la parte del conocimiento religioso, ¿sí? Es dogmático, ¿sí? Tiene su apoyo, su sustento de los libros sagrados, el Corán, la Biblia, ¿se entiende? Pero volvemos a lo mismo, conocimientos tipo incomprobables, ¿sí? O sea, el resultado se da, la gente va, pide la fe, etcétera, pero no está comprobado científicamente cómo es que esto puede suceder. Y bueno, y los míticos, ahí entrarían muchos más, los mitos populares, ¿sí? Algunas creencias, pero estamos en la misma. Caminé hasta la difunta Correa y me pude comprar una casa, ¿se entiende? O sea, tiene mucho que ver con esto, con lo dogmático, la fe, lo de la esperanza de cada uno, etc. Y ahora vamos al más importante, que es al que nosotros nos vamos a referir ahora, que es el científico, producto de una investigación en la que se ha implementado el método científico. Miren ahí, en una oración está el definido del conocimiento científico, habla de la investigación y habla del método. ¿Se entiende? Por eso les digo de las relaciones de los conceptos. O sea, ¿qué pasaría? Y el conocimiento científico como producto después pasa al conjunto de conocimientos o saberes generales que es la ciencia. ¿Sí? Tiene características verificables, objetivo, metódico, o sea, nada que ver con lo otro. Primero que nada, objetivo. Características muy importantes que no tienen que dejar de saber, lo que es que sea algo racional, que sea verificable, comunicable, ¿sí? Porque por ahí hablan de falible, dicen como primera característica. Y ahí nosotros sabemos que ya no es que han leído o han interpretado bien lo que están leyendo. Porque que vos como primera característica digas que por ahí falla, es que no has leído nada y es lo primero que se te ha ocurrido. ¿Se entiende? Después en lo que uno va contando, tiene que ser un conocimiento verificable, racional, comunicable, ¿sí? Objetivo, que son todas estas más o menos que para acá están. Acá racional, crítico, verdadero, objetivo, fundamentado, verificable, demostrable, sistemático. Bueno, lo metódico y sistemático, todos los pasos, lo metódico, y que estos pasos estén relacionados uno con el otro y que no pueda faltar uno es lo sistemático, ¿sí? Así que eso está bueno. Bien, el segundo tema que vimos, para ir rápidamente, es ciencia. Ciencia como esto, como dice acá, un conjunto caracterizado y dice por ser un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y consiguiente falible. Y si nosotros nos imaginamos de un conocimiento que tiene esa característica, es el científico. O sea que un grupo de ideas caracterizado por ser un conocimiento científico, del tipo científico, es una respuesta válida también porque es este conjunto, ¿sí? Pero bien, como hemos hablado, cuando hablamos de ciencia no solamente hablamos como el producto final de tener un conocimiento de la ciencia, sino también los comités de ética, por ejemplo. O sea, uno para hacer un posgrado, generalmente buscas un director de tesis. ¿Por qué? Porque es una persona que
ya tenga el doctorado especializado en la temática que vos vas a abordar, de modo que sea tu guía, que te enseñe ese camino, ese método para no cometer errores, para que realmente sea un aporte científico a la comunidad, ¿se entiende? O sea que eso como institución, la ciencia, es muy importante. Por eso también habíamos hablado con la profe del Instituto de Investigación de la UNLAR, inclusive cada departamento tiene su secretario de investigación, ¿se entiende? Eso obviamente. Es más, por ejemplo, en la parte de salud, que es lo que elaboro yo, los comités científicos de los hospitales no solamente tienen médicos y bueno, afines profesionales, también tiene que haber, en algunos casos, en los comités de ética, un sacerdote, porque, por ejemplo, si yo digo, me voy a poner a irradiar embarazada, y estamos hablando de ética, de moral, de un montón de cosas, por ahí hasta los comités de ética están conformados por eso. Y acá también entra, que algo que obviamos con ustedes, pero que es muy importante, que en muchas investigaciones se hace lo que se llama el consentimiento informado, ¿sí? Pasa, por ejemplo, cuando están, bueno, en salud es muy utilizado el consentimiento informado, porque tiene que ver esto con la ciencia y esto de la ética profesional, porque ¿qué pasa? Por ahí es que se está desarrollando, por ejemplo, un medicamento o una vacuna o algo, entonces vos debés presentar consentimiento del paciente de que está de acuerdo a someterse a esta prueba, que está de acuerdo o por lo menos admite saber que los posibles riesgos que puede tener e inclusive los cuidados que debería tener, ¿sí? Inclusive en ese mismo consentimiento informado se exhibe, se explica bien el procedimiento que se va a realizar, qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Para ver si está o no de acuerdo, más que nada en algo experimental, como les digo. Si es de una investigación de tipo experimental, justamente acá hay que saber bien esta parte. Bien. Otra parte importante es esta, con respecto a las ciencias formales y fácticas. Cuando hablamos de las ciencias formales, que es la primera clasificación que hacemos, hablábamos de... A ver, aguántame un momentito. Perdón, chicos. Otra parte importante que habíamos visto es que las ciencias, como hemos hablado, como producto final o como institución, como comunidad, tienen una clasificación también y son estas formales y fácticas. Cuando hablábamos de las ciencias formales, hablábamos de aquellas ciencias que, a ver, vamos a pasar al otro power, que habla acá. El estudio de ellas es los entes ideales. Habíamos dicho, como los símbolos son los entes ideales. Inclusive en su momento pensar el pensar en, cuando dice la matemática y la lógica, y sí, porque el sistema métrico, un ejemplo sonso, ¿se acuerdan cuando íbamos a la escuela que nos explicaban el sistema métrico decimal y decían 100 centímetros es un metro? ¿Por qué? Porque antes ibas a comprar tela y si te atendía, por decir, el dueño, el señor, su mano mucho más grande, pues se vendía por mano, te vendían tela, ¿se entiende? Pero cuando te atendía la señora de él, que tenía una mano mucho más pequeña, te terminabas teniendo menos tela. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se diseña, se normaliza el pensar, entonces el sistema métrico decimal. Un metro va a tener tantos centímetros. Bueno, esas cuestiones que son en la mente humana, esos entes ideales, obviamente nosotros después vamos a decir, qué sé yo, ustedes en un problema de física, de química,
con una operación matemática utilizamos esa simbología o esos entes ideales. Por eso es que dice que las ciencias formales y las fácticas se retroalimentan entre sí. Entonces, justamente ahí vamos a ver esta parte. Las fácticas, por su lado, como habla de fenómenos medibles y observables, todo lo que puedan percibir por nuestros sentidos, ¿sí? Vamos a poderlo estudiar a partir de la ciencia fáctica. Por ahí viene la duda en decir, ¿y dónde entro yo, profe? ¿Dónde entra mi carrera? Si en ciencias naturales o ciencias sociales. Y bueno, por ahí más que nada va para según el punto o con qué es lo que vamos a trabajar. Si van a trabajar con personas, con seres humanos, por ahí más de la, pero tal vez más por lo social, por, como les digo, un trabajo de contaduría, un trabajo psicológico, un trabajo, va a depender también cuál de estas ciencias, ¿sí? De todos modos, son clasificaciones que inclusive se están actualizando, así como hablábamos del método. No sé si recuerdan que yo les había dado del monismo, dualismo y pluralismo metodológico. También justamente esto de estas clasificaciones se van modernizando porque ya hay mucha ramificación dentro de la ciencia. Sí, las ciencias exactas con todos sus componentes, las ciencias médicas con todos sus componentes, etc. Bien, acá estaba una comparativa entre las ciencias formales y las fácticas, ¿sí? Bien. Continuamos. Este tema también les había hablado yo de lo que era el método científico. Como les dije yo, este método científico tiene pasos y los pasos dependen del autor. Yo di un concentrado, por decir, de 4 pasos, pero se puede utilizar algún otro autor, habla de 5 o 6 pasos por ahí. Pero es como les trato de explicar yo, es como un concentrado de todo el proceso de investigación, ¿sí? En un simple como trabajo hasta mental, cuando estamos tratando de generar idea de qué es lo que vamos a investigar. Che, me llama la atención esto, inmediatamente seguramente te haces una hipótesis. Che, mi reloj no mide, qué sé yo, los pulsos mientras estás haciendo tal cosa. Y bueno, podría ser algo que vaya junto con la aplicación tal, ¿se entiende? Entonces, el trabajo o el ejercicio del método científico con los pasos como lo vemos, lo hacen habitualmente ustedes en todo momento. De todos modos, según la teoría, habla de un camino sendero, ¿sí? Todos los pasitos que tenemos que hacer, y como les digo, de acuerdo al autor, hay de 4 a 6 pasos, ¿sí? Obviamente, eso como, miren cómo seguimos vinculando conceptos. En el caso de la ciencia, la finalidad del método sería la producción del conocimiento. Se utiliza como medio para llegar al conocimiento científico. Entonces, es un conjunto de procedimientos que valiéndose de instrumentos o técnicas necesarias, ¿sí? Aborda y soluciona un problema o un conjunto de problemas de conocimiento. Ojo con esto, si nos ponemos a ahondar, que ya están un poquito más avanzados en clase, ojo con esto que valiéndose de instrumentos o técnicas. Estos instrumentos y técnicas tienen que ver mucho si la investigación es un trabajo de campo o un trabajo experimental, es un trabajo observacional, ¿sí? Porque si es una investigación básica, seguramente estos instrumentos van a ser una entrevista, una encuesta, una observación, observar documentos, etcétera. Pero si es algo de intervención, seguramente es algo experimental. O sea, algo que ustedes directamente van a ir a manipular la variable para obtener un resultado, ¿sí? Vamos bien hasta ahí, están todos como muy callados. No sé si sigo, si vamos muy rápido. Vamos bien, profe. Vamos bien, profe. Bien. Con respecto al método, habíamos hablado, si nos ponemos a pensar en la historicidad del método, que, como les digo, si es el camino o el sendero o los pasos que yo tengo que cumplir para obtener un conocimiento científico, sería de loco pensar que todas las ciencias, todas las materias, todas las disciplinas deberíamos usar el mismo método, ¿se entiende? Entonces, por eso, monista hablaba como el método de Karl Popper, se llama, es acá Popper, es Karl Popper. Lo que pasa es que Popper es un filósofo, nosotros con ustedes no vemos esa unidad, pero en epistemología es un filósofo, y les cuento para que se den cuenta por qué él decía que era un método monista, o sea, un solo método para toda la ciencia. Popper, él habla de la validación del conocimiento, y él propone un método que se llama tolendo tollens o negando niego. Es en realidad el falsacionismo de Popper. Popper, ¿qué decía? Vos, por ejemplo, si estás investigando algo, tenés que someterlo a tantas pruebas, y de modo que mientras más pruebas pase, ¿se entiende? Por decir, yo estoy investigando y hago una encuesta,
y me da estos resultados. Ah, mira, son positivos, tiene que ver con mi hipótesis. A ver, vamos a entrevistar a los profesionales acerca de este tema. Mira, también tiene que ver con lo que dice mi hipótesis. Bueno, pero aparte vamos a hacer una encuestita a los estudiantes o vamos a ir a observar cómo se comporta. ¿Qué quiere decir? Esas son el falsacionismo. Lo falseás, lo pones a prueba tantas veces que si la supera, quiere decir que es súper verdadero el conocimiento. Pero ¿qué pasa? Él está dentro de una escuela que se llama el racionalismo, que habla de la razón pura, de la validación, y que, claro, él en ese momento pensaba en decir, nada, de la única forma que se puede llegar a investigar algo y que sea un conocimiento científico es bajo este único método. De ahí salen, por ejemplo, acá otros epistemólogos, ¿sí? Y hablan de que no, mínimamente lo separemos en ciencias sociales y ciencias naturales, y después Paul Feyerabend, que es el último, que habla de el pluralismo metodológico. Él justamente también, por eso le digo, en otras materias damos esta parte. Paul Feyerabend es el anarquista dentro de la ciencia. Él habla del anarquismo metodológico, o sea, no hay forma de que sea un solo método, sino que tiene que ser adaptado a lo que uno va a estudiar. ¿Sí? Por eso es que ustedes, por eso les digo, cuando vayan a investigar, ustedes van a desarrollar sus técnicas, o sea, su entrevista, qué es lo que quieren entrevistar, qué quieren. Yo les aseguro que, por ejemplo, si yo les digo ahora, vayan a entrevistar por qué no funciona bien Internet, y resulta que uno de ustedes es reparador o trabaja en Internet para todos, les aseguro que su entrevista, que tiene tanto conocimiento, va a tener las preguntas clave para ir a entrevistar a alguien, ponerle al ingeniero, al licenciado en sistema que está ahí en la UNLAR. En cambio, por ahí, si hay uno que no le interesa, no sabe de esa parte, capaz que su instrumento, su herramienta para ir a entrevistar no va a ser la misma. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Todos pueden salir a entrevistar y esto del pluralismo es que cada uno lo va a hacer de acuerdo a lo que quiere saber. ¿Se entiende? Por eso se habla de este pluralismo o anarquismo metodológico. ¿Sí? Bueno, tiene características, esto ya lo hemos visto, la veracidad, la confiabilidad, que sea fundamentado, sistemático, autocorrectivo, ¿sí? El tema del método científico, cuando habla, por ejemplo, de esto de lo autocorrectivo, por eso les digo, les puede llegar a pasar de que ustedes dicen, no, esta investigación, con una entrevista a 2, 3 profesionales y una encuestita de los alumnos, la cierro. Y bueno, y ustedes han puesto objetivos a cumplir como bastante ambiciosos y se dan cuenta que no. Entonces, y sí, le voy a tener que agregar, eso es lo autocorrectivo. Y al método que estoy teniendo, y le voy a tener que agregar una observación. Voy a tener que ir a observar cómo es que se desarrolla tal cosa, porque si no, no voy a tener las herramientas o los elementos de la información para poder ver si mi hipótesis es verdadera y luego hacer una conclusión, etc. Ya lo vamos a ver más adelante, pero el método constantemente nosotros lo vamos trabajando. Además puede suceder, como les digo, que ustedes pensaban hacer algo súper cuantitativo. No, yo como el censo, frecuencias, unas gráficos, unas tablas, y resulta que de repente se dieron cuenta que empezó a salir muy buena información, ya argumentativa, descriptiva, algo que les cuente una experiencia personal a alguien y tú, no, mi investigación va a ser mixta, va a tener un poquito de quali también, entonces terminamos, y capaz que están en el campo ya, por eso les digo, están súper avanzados, entonces se puede llegar a acomodar lo que sería ese proceso, esos pasos del método. Bien, de acuerdo al autor que les digo yo, o sea, de lo que estamos viendo, vamos a pensar en 4 pasos: observación, hipótesis, experimentación y comunicación de los resultados. La observación como primer parte dice, consiste en la recopilación de hechos acerca de un problema o fenómeno natural que despierta nuestra curiosidad. O sea, ojo, se llama observación, pero está muy generalizada. Imagínense que ustedes, acá en metodología yo siempre les digo, cuando vean la fase, ¿cómo se llama la primera fase? De planeación. Y la segunda, ejecución. Bueno, si la segunda se llama ejecución y vas a ejecutar, pensá en todos los pasos que vos tenés que hacer antes de ir a ejecutar. Bueno, acá pasa lo mismo. Si ustedes están pensando en ya armar una hipótesis, pero pará, profe, me vas a decir, yo vi el fenómeno, me hice preguntas, empecé a investigar, a buscar antecedentes de qué es lo que estaba pasando, hasta llegar a formular mi pregunta, realmente problema, y de ahí pensar en decir, para mí la respuesta a esto, lo que yo pienso, lo que yo supongo es esto.
¿Se entiende? O sea que esto de la observación es bastante amplio, ¿sí? No es nada más, yo observé el problema y lo fui a investigar. No, porque se supone que vos tenés que saber si eso que vas a investigar es realmente viable de investigar. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse, yo digo, ustedes dicen, no, yo voy a ir, yo voy a investigar la seguridad en domótica en el barrio tanto. Y usted, porque allá yo considero que no hay nada. La seguridad en domótica, hablo de electrificación, de alarmas, de videocámaras. Supongamos que toda la parte de seguridad en domótica entra todo eso. No, porque no debe haber nada, qué sé yo. Y arman y presentan el proyecto y empiezan a investigar. Y cuando van al campo, se llevan un llantazo porque ya está restablecido. No solamente tienen cámaras, tienen, como les digo, un montón de cosas. Entonces, no hay que llegar a ese estado. En este paso de la observación, vos armás tu problema de investigación o tu ausencia de conocimiento, pero pensando justamente en buscar información o antecedentes de la zona, qué se sabe hasta el momento, qué de novedad hay para yo decir, es algo viable para investigar. Porque si no, después vamos a estar en el camino y resulta que está reinvestigado. ¿Se entiende? O sea que es muy importante eso. Ahora bien, para que se entienda, esa búsqueda de información o de antecedentes en donde ustedes empiezan a ver si esto ya está investigado o no, toda esa teoría, ese material, ese librito, esas clasificaciones, imágenes, todo lo que vayan encontrando de teoría, ustedes van a ir armando un marco teórico que se llama. Ese marco teórico es el que nos va a permitir, por eso les digo, si yo veo que hay una investigación que se ha hecho, no acá en La Rioja, se ha hecho en Buenos Aires sobre seguridad en domótica en un barrio privado y te dice componentes, beneficios, qué se puede hacer, es un antecedente. Tal vez no hay un antecedente local, hay uno nacional, pero local no hay. Pero ese antecedente sirve. Ustedes quieren hacer algo acá que no se ha elaborado nunca, perfecto. Pero ahora bien, para armar una hipótesis es una posible respuesta. O sea que ustedes pueden basarse de la teoría, como le digo, del antecedente nacional y que decía los beneficios son, qué sé yo, menor pérdida económica, mayor seguridad, tal cosa, supónganse, no soy de la disciplina, es más o menos lo que se me ocurre. Entonces, por eso les digo, les sirve esa teoría, les sirve como sustento para que ustedes piensen con lo que se van a encontrar acá. ¿Se entiende? Entonces, esto que dice de la posible explicación que nos damos ante un hecho observado, las hipótesis surgen de la teoría, del marco teórico más precisamente, ya construido, pero de la teoría existente. ¿Sí? Entonces, ustedes, en base a eso, yo puedo pensar, por eso les digo, es como cuando yo les decía, che, está recaluroso, yo miro por la ventana y parece que está igual que ayer. Eso es una hipótesis, yo digo, y si yo veo que está el cielo, el sol igual que ayer, estoy hipotetizando de que debe estar igual de caluroso o más o menos que ayer. Entonces, eso es una hipótesis, ¿sí? Justamente porque la puedo llegar a armar y no tengo que ir a un libro porque lo estoy observando y más o menos me doy cuenta. Pero en la investigación, ¿sí? Con la teoría que ustedes tengan, van a poder llevar a cabo esto. Ojo, y miren lo que dice acá abajo. Nunca deben ser tomadas como verdaderas, debido a que un mismo hecho puede explicarse de distintas formas. Eso es verdad. Ojo, es como si yo, por ejemplo, qué sé yo, ustedes han desarrollado esto de la domótica en seguridad en un barrio acá en La Rioja y no vamos a comparar el poder adquisitivo acá en La Rioja a un antecedente que ustedes encontraron en Nordelta, en Buenos Aires. O sea, es lógico que en Nordelta, con altos poderes adquisitivos, toda la información que haya van a decir que tienen, qué sé yo, drones constantemente girando, y ustedes van a venir con esa teoría a La Rioja y se van a dar cuenta que no, ¿se entiende? Por eso les digo, ojo, más allá que lo diga la teoría, tampoco es que lo vamos a tomar como verdadera. Lo más probable es que ustedes digan, y sí, existen monitoreos aéreos, existen alarmas, existen cosas. O sea que ustedes hipotetizan todo lo que puede llegar a existir. Ahora, cuando vayan a ejecutar, o sea, vayan al campo y digan, mira, mi hipótesis no era lo que yo pensaba, pero sí hay algunas cosas. ¿Sí? Se nota la diferencia económica, tal vez no están los drones aéreos, pero están las alarmas, las cámaras, eso acá sí está. ¿Se entiende? Entonces, por eso dice nunca tomarlas como verdaderas, son supuestos. Después vamos a ir al campo, vamos a ver qué pasa y recién vamos a ver qué pasa con la hipótesis, si es verdadero o no.
Luego de tener esa hipótesis, ahí se invita a ir a la experimentación. Vamos a ir a verificar o verificar o refutar esa hipótesis, ¿sí? Y ahí es cuando les digo que hacemos las técnicas de recolección de datos. Experimentamos, si es un trabajo tipo experimental, si es una investigación de intervención como suelen hacer ustedes, dicen, nada, lo voy a decir porque es el banco que cobramos en la universidad y es un perno. El sistema de sacar los turnos y todo del Banco Patagonia se demora, bueno, ustedes proponen intervenir y no, le voy a cambiar el software, le voy a cambiar esto, los voy a capacitar a todos los empleados y vamos a ver qué resulta de esto y después vamos a hacer el relevamiento de qué pasó. Por eso les digo, acá en la experimentación, ustedes ahí obviamente irían a hacer la intervención, ver qué sucede y cuando empieza a funcionar, ver los resultados. Pues se supone que ustedes están interviniendo para obtener un resultado. Ahora, como les digo yo, si quisieran ir, ¿qué beneficio? Conocer los beneficios de un buen sistema de gestión del Banco Patagonia, que sí, sacan los beneficios, eso es una investigación básica. Ahí van a hacer entrevistas, encuestas, observaciones, todo, y pasan en limpio de acuerdo a antecedentes de otros países, de otras empresas, de otras cosas, y usted pasa en limpio de modo que es como un paso previo antes de la intervención. Entonces ustedes tienen todas las herramientas, todo el conocimiento para cuando tengan que desarrollar justamente el sistema, ya mira, que sea una interfaz clara, precisa, que rápida, de gráficos grandes, de esto, que la pueda utilizar ¿se entiende? Entonces son cosas distintas. Eso sería la experimentación. Comunicación de los resultados, lo habíamos hablado, que era justamente la parte de que cuando nosotros ya obtenemos, llegamos a nuestras conclusiones, ya obviamente trajimos los datos, los procesamos, ya sea cuantitativamente o cualitativamente, los presentamos, ya sea en gráficos, matrices, todo. Analizamos esos datos, interpretamos esos datos, miren todo lo que hay que hacer. Llegamos a nuestras conclusiones. En nuestra defensa de trabajo final, justamente es una forma de divulgación, es una forma de comunicar los resultados, después una publicación científica que se presenta en un congreso, en un simposio, etcétera, publicar en una revista web, en una revista científica web, todo eso es comunicación de los resultados, ¿sí? Porque, como dice la ciencia, que, o sea, si yo estoy investigando la cura del cáncer de mama y obviamente tengo que hacer difundir, o sea, elevar esa comunicación porque de nada decirme mi conocimiento, listo, lo descubrí, me lo dejo yo. No, no es la idea. Y acá es muy importante en esta parte el factor de impacto, se llama. Porque ustedes cuando empiezan a investigar y publiquen, acá no se mide por like ni por rating como en la televisión, like digo de las redes sociales y todo. Esto se llama factor de impacto. Ustedes cuando investiguen y publiquen una publicación, a ustedes les sube el factor de impacto cuando la gente cita de su trabajo algunas teorías o algunas afirmaciones. ¿Se entiende? Por eso les digo, yo investigué la domótica en seguridad y después algunos colegas vienen y dicen, como decía el licenciado Flores, y una afirmación, o sea, mientras la gente me cite en sus nuevos trabajos de investigación, a mí me sube el factor de impacto. Hay gente que tiene, además también la revista, hay revistas que para publicarte, revistas muy importantes, te dicen, bueno, pero ¿qué factor de impacto tenés? ¿Cuántas investigaciones tenés? No, es la primera que hago, no te voy a publicar ni en Pepe, ¿se entiende? Eso tiene que ver mucho. Bueno, acá habíamos visto este ejemplo, ya lo vimos, que yo les hablaba de lo que sería el método científico. Rápidamente vamos a ver esta otra parte que me parece importantísima. Acá le robé un power que tenía de la profe Claudia. No sé si ya alcanzan a ver, ¿sí? Creo que es de bioimágenes, pero lo vamos a adaptar ahora con ustedes. Esta es la dimensión de la estrategia general. No, perdón. Estoy errado. Aguanten un momentito. Me he ido muy avanzado. Ya estoy viendo en proceso. Y no, ustedes tenemos que ver un acercamiento a...
Aguántame un momento. Aguántenme, chicos. Este me gustó un poquito más. Ahí encontré algo para mostrarles. A ver. Capaz que es el mismo que ha dado la profe, pero bueno. Ya van a ver que yo se los voy a tratar de dar de otra forma. Bien. Bueno, en esta parte de investigación científica, habíamos hablado como este accionar, justamente que vamos a... Bueno, procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo de conocimiento humano, dice Anderegg. Mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Vamos a pasar esto. ¿Quién investiga? Sus características, cada concepto tiene sus características. Son muy parecidas entre todas. Ahí están los elementos de una investigación, que ya lo hemos visto al principio. Bien, y acabamos entonces la clasificación. Porque, como les digo, va a llegar un momento dado de que más allá de que el método sea pluralista y que lo tenemos que adaptar, pero hay un momento dado de que esto que estamos viendo acá se llaman opciones metodológicas. O sea, la teoría habla de que, a ver, tu investigación o es básica o pura, o es aplicada, o es básica o orientada. ¿Se entiende? O mínimamente, por lo menos para que nos entendamos, básica o investigación aplicada. Por eso, según la estrategia, es documental, de campo, experimental o no experimental. Esas son las opciones. O sea, cuando hablamos del pluralismo, tampoco es que yo voy a investigar yo voy a desarrollar una nueva investigación que, no, está bien que, pero en el abanico de posibilidades, vos decides cuál es la que concuerda más con tu investigación. Entonces, en la básica, como yo recién les había dicho el ejemplo, dice, busca la explicación de un fenómeno o problema de la realidad orientado a generación de nuevas teorías a partir de las existentes. Es lo que yo les decía del banco. Por eso les digo, ¿qué pasa? Acá en esta básico pura, generalmente ya vamos a ver, puede ser tipo descriptiva. Entonces, nosotros nos podemos valer de la teoría de cómo hicieron en otro tal banco y tal otra. Entonces, yo busco explicar, como dice, hay un fenómeno, por ejemplo, ¿qué tendría de beneficioso que yo mejore el sistema de gestión de turnos del banco? Y mira, puede inclusive aumentar puede ser desde el lado que se le ocurra, desde aumentar la cantidad de clientes que van a ir llegando, ¿se entiende? Entonces eso es importante. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es la investigación aplicada, que es lo que saben hacer ustedes, ahí sí ya tenemos problema y solución. Ustedes más que nada van a tener clientes. O sea, va a venir gente y te dice, mira, tengo este problema, yo necesito que me lo resuelvas. Ahora bien, y eso seguramente lo estuvieron hablando con las profes en los proyectos de investigación y proyectos de extensión. El proyecto de intervención tiene sí o sí una parte anterior que es el diagnóstico de situación. A ver, ustedes esto que yo les planteo del banco,
Si yo les digo que lo hagamos por básica, va a ser un desarrollo exhaustivo y seguramente muy fructífero con mucha info, y es bárbaro. Pero lo más probable es que por una cuestión de tiempo venga el gerente del banco o el dueño del banco o la comitiva o lo que sea y te diga, mira Juan, por decir, necesito mejorar el sistema y ustedes van a tener tiempo nada más de hacer ya directamente resolverlo, o sea, con una investigación aplicada, y lo que van a hacer es un diagnóstico de situación. O sea, van a ir, van a ver el organigrama de la empresa, van a empezar a ver las necesidades, O sea, hacen una mini, por decir, investigación básica, ¿sí? Como les digo, un relevamiento para ver, para sacar info de lo necesario que ustedes, o sea, lo que sí o sí, por ejemplo, debería tener o con qué debería contar ese sistema de control que ustedes van a desarrollar luego, ¿sí? Una vez que tengamos eso, ustedes recién piensan en objetivos que hemos dicho, objetivos de investigación aplicada, más que nada desarrollar, capacitar, intervenir, ¿se entiende? Que no tienen nada que ver con los objetivos de una investigación básica, que es conocer, describir, analizar. Los de básica muy de pensamiento, de acciones de conocimiento, y los de aplicada acciones de acción, ¿se entiende? O sea, por eso te digo, voy a desarrollar un sistema de control, voy a probarlo entre no sé qué cosas, voy a capacitar al personal y ¿se entiende? Todo es intervención, ¿sí? Problema, solución, lo propongo. Por eso les digo, son dos cosas distintas. Ahora bien, yo les aseguro, por eso les digo, que si es un cliente, por ejemplo, yo, y les digo, me pueden hacer, yo tengo un centro de estética, y les digo, me pueden hacer el sistema de control, chicos, de esto, y sí, capaz que ustedes con un par de sistemas que ya se conocen, de manejo de lo que es stock y esto y todo esto, lo armen, profe, ¿de qué color lo querés? Listo, se resuelve, me lo resolvieron. Ahora, si fuera un desarrollo de algo, un conocimiento o algo más cognitivo, sí, vamos a hacer una investigación básica. ¿Sí? Bien. Después, hacia grandes rasgos, cuando hablemos de la estrategia, eso es según el propósito. Básica o aplicada, nos vamos a quedar ahí, porque la básica orientada tiene otra, pero con que con básica y aplicada estemos bien, me quedo feliz. Después hablamos de la estrategia del investigador y, por ejemplo, dice documental, analiza información escrita sobre el tema objeto de estudio. Sí. Disculpe, profe. Sí. Ayer en la práctica habíamos aprendido de los proyectos de intervención Sí. y los de investigación. ¿Son lo mismo que lo que vimos recién, básico y aplicado? Exactamente. Okay, porque justamente por eso les digo, ustedes cuando ya vamos a ver el proceso completo, cuando vos hablas de proceso completo, el primer paso es elegir un tema, un problema de investigación, el marco teórico, objetivo, hipótesis, todo eso es común ya sea una investigación básica o una investigación aplicada, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Por eso les digo, no es lo mismo, no es lo mismo que yo, por ejemplo, como radiólogo, quiera saber, me llama la atención que voy haciendo radiografía y aparece una mancha, una imagen, algo que no es común. Y no sé qué, busco los libros, busco esto y digo, me voy a decidir determinar todas esas características, esa imagen, qué es lo que está pasando. Eso es una investigación básica, ¿se entiende? Ahora, si yo, por ejemplo, por decir, noto que volviendo al mismo ejemplo, después lo vamos a trasladar con uno de ustedes, si yo noto que los pacientes se están irradiando mucho y la teoría dice, tenés que hacer con tanta radiación esto, y yo decido ponerle menos para, aunque se desmejore la imagen y todo, ahí estoy interviniendo, decido hacer una modificación, eso es aplicado, ¿sí? O hasta incluso experimental, ya lo vamos a ver, porque de ahí también hay otra separación por lo experimental y no experimental. Lo que pasa es que experimental y no experimental no todas las ciencias lo ocupan, ¿se entiende? O sea, experimental y no experimental por ahí en la parte psicológica, salud, y como les digo, ojo ahí porque va muy aparejado con lo que sería los comités de ética que estuvimos hablando, la ética, la moral de la investigación, así que ahí se complica. Pero sí, es exactamente lo mismo de lo que hablamos en los proyectos. ¿Por qué? Gracias, profe. Lo que pasa, bueno, pero ahora te digo otra cosa, para que se entienda. Yo digo trabajo de investigación, digo yo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué digo esto?
Porque cuando hablo de un trabajo de investigación, o corrientemente llamada una tesis, es un trabajo completo, desde el tema hasta las conclusiones, y yo listo, como dije, para hacer comunicación de resultados. Ahora, cuando hablamos de proyecto, que es lo que me has dicho vos, andado con la profe, la palabra lo dice. Yo tengo proyectado recibirme en el 2000, ¿qué estamos? En el 2027, por ejemplo, que digan ustedes. Eso es un proyecto, ¿sí? O tengo proyectado comprarme un auto, y sí, es la proyección que vos tenés. Ahora bien, cuando estás en investigación, el proyecto obviamente no va a la parte de la experimentación y todo. Lo más probable es que vos, por ejemplo, vos realices un proyecto, porque, por ejemplo, hay una empresa, por decir, que te dice, vamos a premios para los proyectos de investigación de tantos dólares, por decir, a un proyecto. Ellos obviamente necesitan inspiración o gente que tenga idea ahí, entonces hacen estas convocatorias, empresas o por ahí la universidad y todo. O por ejemplo la misma universidad que nos incentiva a investigar y nos pagan algunos viáticos o algo del proyecto, ¿se entiende? Porque obviamente por el avance tecnológico y de conocimiento de Argentina. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir ahí? Cuando se habla ahí de proyecto, ¿es por qué? Porque yo, por ejemplo, si vos sos la empresa y yo soy el investigador, yo te tengo que vender, por decir, un proyecto que tenga objetivos, que diga yo cómo lo voy a hacer y todo, pero todavía no lo hago porque no tengo la plata, ¿se entiende? O sea, te tengo que convencer o vender un producto para que vos digas, che, mira los objetivos, mira lo que va a hacer este pibe, qué sé yo, vamos a ponerle el dinero para que... Esa es la diferencia. Y más que nada, cuando se habla de proyecto, se habla del documento escrito, que es ese anteproyecto, proyecto que vos presentás escrito, y el trabajo de escritorio que has hecho. Vos todavía no has ido al campo, ¿se entiende? Entonces, por ahí, claro, ahora entiendo por qué me preguntás, porque yo en todo este momento estoy hablando de un trabajo de investigación finalizado, pero en realidad puede ser un proyecto. Vos puedes estar armando un proyecto que sea según el propósito aplicado, ¿se entiende? Entonces vos tenés la idea de en algún momento llevarlo a cabo o presentarlo para que alguien te lo financie, ¿sí? Bien. Acá, según la estrategia del investigador, cuando habla de documental, dice, analiza información escrita sobre el tema, objeto de estudio basada en la consulta de documentos, libros, revistas. Perfecto. El claro ejemplo de esto es alguien de historia haciendo una investigación. Va a ser documental. ¿Por qué? No, la historia de Facundo Quiroga quiere hacer. Y resulta que tiene cartas que se mandaba con una novia o que le había mandado a la madre. Documentos sobre una declaración que hicieron. ¿Se entiende? O sea, no hay nadie vivo para que nos dé una entrevista o encuestar a alguien de Facundo Quiroga. Hablo de la historicidad. Ahora, ¿qué opina la gente de Facundo Quiroga? Sí, encuestamos. Para lo que voy yo, si estuvieras armando un documento, o sea, una historia, una biografía de un prócer, por ejemplo, nos vamos a basar en documentos. Eso se llama justamente, que creo que, no sé si está acá en el Power, lo da la profe, se llama retrospectivo. Son cosas que ya pasaron, son mucho antes de nuestra investigación, ¿sí? Bien. Eso es cuando es documental. De campo directa se lleva a cabo en un lugar y un tiempo, sí, ahí elegimos. Yo voy a hacerlo, como les digo, en el Banco Patagonia de la sucursal La Rioja, en un periodo de tiempo de tal y tal, voy a hacer las encuestas, las entrevistas, ¿sí? O voy a llevar a cabo el desarrollo de este sistema de control nuevo ahí en este periodo de tiempo. Eso es de campo directa. Van a ir al lugar, a la institución, a la escuela, a la empresa, donde lo hagan, ahí lo van a llevar a cabo. Ahora vamos, miren, entre lo aplicado y ojo, y en una parte de experimentación. Dice, el investigador identifica, controla, altera o manipula las características del fenómeno que se estudia con el fin de observar sus resultados y evitar que otros factores intervengan en la observación. ¿Qué pasa acá? Yo, como les digo, acá en la parte experimental, generalmente no es lo mismo que lo aplicado, porque, por ejemplo, ustedes, más allá del desarrollo de un nuevo software o algo por el estilo, la investigación aplicada tiene como mucha información respecto al tema, ¿se entiende? Como tenés vos mucha teoría respecto al tema, vos podés llegar a decidir hacer un trabajo de solucionar un problema que ya existe, proponiendo vos el desarrollo de algo. Acá en el caso del experimental, ¿sí? Por eso les digo, lleva aparejado a muchas cosas, por eso también les conté recién de lo que sería
los consentimientos informados y todo. Vos, por ejemplo, en salud, hacer un trabajo experimental, de decir, sí, los voy a vacunar a todos contra el COVID, con qué sé yo, o cuando gente decía, toma vitamina C, toma, o sea, sumamente experimental, por eso les digo. Y acá hay grupos de controles, ¿sí? De grupos placebos, ¿se entiende? Ya es una investigación de otro nivel, ¿sí? Pero existe. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, hay dentro del experimental, hay uno, por eso, ahí están los experimentales, cuasi experimentales, no experimentales. Eso tendríamos que verlo en una clase, si a alguien le interesa, porque ustedes generalmente no hacen trabajo experimental. Pues este lo pasamos medio rápido. Ustedes hacen intervención o aplicado, como dice allá. Por eso le digo, el experimental tiene grupos de control, tiene, es sumamente longitudinal, porque ustedes seguramente, mientras ustedes pueden hacer un trabajo de ir a entrevistar a una sola vez y sacar listo el dato, en un experimental seguramente, por eso les digo, si es, qué sé yo, ustedes quieren, experimentalmente quieren saber si tal videojuego o tal, qué sé yo, combinación de colores o proyección de algo, produce, qué sé yo, vieron como hablaban de que daba epilepsia o algo. Bueno, pero son longitudinales, son larguísimos estos trabajos experimentales. Por eso que todos dicen, hay avances en la vacuna contra el VIH. Sí, porque largo, ¿sí? Por eso les digo, para el tipo de trabajo que nosotros apuntamos de lo que es recibirse con algo básico o aplicado, el experimental es a nivel doctorado, tiene una elevación importante, ¿sí? Bien. Acá viene otra que es según el nivel de conocimiento que se desea alcanzar, exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacional. Falta una más, son 4. Está todo en Junior Urbano esto. Exploratoria generalmente es cuando es algo muy poco estudiado. ¿Se entiende? Es algo que, por ejemplo, el Classroom cuando inició la pandemia, que ahora, por ejemplo, entras al Classroom, tiene 1.000.000 de funciones y cosas, y cuando entramos era bien básico y tenía las cosas para publicar y cositas básicas. Bueno, eso es lo que pasa en la exploratoria. ¿Qué pasa? Cuando ustedes, háganme acordar cuando, profe, cuando de objetivos, digan, profe, volvé a hablar de esto, de exploratorio, descriptivo según los verbos. En los objetivos nosotros dijimos verbo. Si yo digo, por ejemplo, recién me había hablado María Victoria, y ustedes me dicen, profe, ¿conoces a María Victoria? No, voy a decir. Bueno, ¿y qué puedes decir? Y es una chica, creo que por lo que veo acá tiene lentes, es blanca, listo. O sea, verbo conocer. Es exploratorio, es algo nuevo. Ahora, si María Victoria es una de mis mejores amigas, yo voy a poder hacer un objetivo tipo analizar. Profe o Guillermo, ¿por qué pensás que María Victoria se pelea con los novios tan rápido? Le vamos a poner chiste. Uy, no, lo que pasa es que ella es complicada en esto y trabaja y todo lo que estudia y sale, y, ¿se entiende? Entonces, acá en lo exploratorio y descriptivo tiene que mucho que ver con la profundidad de lo que vamos a investigar. ¿Se entiende? Porque en algo exploratorio, algo poco conocido, los verbos van a ser conocer, enumerar, ¿sí? O apenas tal vez describir. En cambio, en algo descriptivo, que ya tenemos info sobre eso, podemos pensar en analizar, en interpretar, ¿sí? En describir en más profundidad, ¿se entiende? Bueno, después la explicativa dice, centrado en determinar los orígenes o causales de un determinado conjunto de fenómenos. Explica, es el que fundamenta el por qué se produce cada cosa, ¿se entiende? O sea, si yo digo, a ver, ¿qué puede ser relacionado con ustedes? No se me ocurre nada. Pero es como causa-efecto, ¿se entiende? O sea, esto se debe, cuando estamos investigando algo, a tales razones, ¿sí? Hay una cuarta, que no sé, seguramente las profes le dieron la cuarta, que es exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacional. Es cuando hacemos una comparativa, por ejemplo, en un mismo método. Por decir ustedes, qué sé yo, cómo anda una aplicación con iOS 16 y iOS 17. ¿Se entiende? Entonces, el hacer la comparativa, ¿sí? Esa sería lo correlacional. ¿Cómo se relaciona este sistema operativo o esta aplicación o algo
con respecto a esto y a esto, ¿sí? Por eso les digo, y volvemos y retrocedemos a todo. Estas son opciones metodológicas. No quiere decir de que su investigación tenga que ser todo esto. Vos vas a decir, mi investigación es tipo básica, perfecto. Mi investigación es tipo descriptiva, perfecto. No es que tiene que ser exploratoria y también explicativa, ¿se entiende? O sea, por eso les digo, estas son opciones metodológicas de lo que ustedes van a ir trabajando. Y acá, como para ir cerrando, cuantitativas y cualitativas, muy importante y muy complicado de entender para todos. Cuantitativa, generalmente cuando le preguntas a alguien te dice números, estadísticas, perfecto. Pero es como ustedes piensen en la medición de las variables, ¿sí? Si yo hablo de mi problema es con qué frecuencia se rompen las computadoras en tal lado, ¿qué? Sí, es algo cuantitativo. ¿Por qué? Porque yo esa con qué frecuencia lo voy a poder medir en un número. Ahora, o es como les pongo yo siempre de ejemplo, yo puedo decir cuántos cigarrillos por día o los hábitos de fumar o como sea, cuántos cigarrillos fuman los, qué sé yo, los estudiantes de licenciatura en sistema en el año 2025. Voy, los encuesto, armo un gráfico, una tabla y digo el 85%, un montón fuman, el 35% fuman por de los estudiantes fuma tantos cigarros por día. Ahora bien, vengo yo y les pregunto, bueno, pero ¿por qué es que fuman? Y a ella se me complica. Porque ¿qué pasa? Ahí ya inclusive no podemos trabajar con tanta gente. Yo no voy a ir primero a entrevistar a todos, porque son entrevistas largas. Y segundo, imagínense que yo le pregunto a María Victoria y me dice, no, yo fumo cuando, qué sé yo, algo muy femenino, cuando tengo una menstruación, por decir. Y vamos a ir a un hombre y me va a decir, yo fumo cuando estoy con los vagos allá jugando al fútbol. Entonces estamos mezclando papa, tomate, estamos mezclando... No, cuando nosotros es una investigación de tipo cualitativa, uno no busca representar y decir el tanto por ciento de esto. Uno busca entender o explicar qué es lo que está pasando en un grupo delimitado de personas. ¿Qué quiero decir? Si yo quisiera saber por qué fuman ustedes, primero tendría que hacer, levánteme la mano, quién fuma, quién no, para que los que no fumen ya sacarlos directamente de la investigación. Bueno, me quedaron 15, por ejemplo. De esos 15, por eso les digo, según la teoría hay mucha diferencia en por qué fuma un hombre y fuma una mujer. No, voy a trabajar con mujeres. ¡Pum! Me quedan 7. Bueno, voy a trabajar con esas 7. Pero ahí inclusive hay que ver, si una de esas 7 es madre, trabaja y todo, va a ser muy distinta su situación a las otras. Entonces, por eso les digo, una investigación cualitativa busca comprender, explicar, argumentar una situación, un comportamiento, un fenómeno, ¿sí? Pero que tenga más o menos las similitudes de estudio, ¿se entiende? Por eso les digo, no es lo mismo un censo, que les decía yo cuando les contaba del censo. En el censo te viene y te dice que ¿ha estudiado? ¿Qué nivel de estudios tiene? ¿Primario, secundario, terciario, universitario? Perfecto. Pero la siguiente pregunta no te dice, ¿y por qué no ha estudiado? Si la universidad es pública. No, no está eso. Eso sería una pregunta quali. Alguien que quiere saber cuáles son las causas por el cual el argentino no estudia. ¿Se entiende? Y eso es otra cosa. Porque allá vamos a tener que entrevistar a la persona y vamos a tener que ver todas sus causas y poder llevar a cabo eso en un grupo de personas. ¿Se entiende? Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora bien, para que se vayan dando cuenta, en algo cuantitativo hacemos encuesta, en algo cualitativo hacemos entrevista. ¿Se entiende? Bien. Ahora bien, observar, hacer observación. La de documentos se puede hacer algo más cuantitativo. Por ejemplo, ustedes que tengan, qué sé yo, trabajen quieren saber algo de por qué se rompe tal hardware de una compu, por así, se me ocurre. Y hay tienen una tienda que arregla computadora y ustedes tienen documentado el service, qué se hace, qué se le cambia, hasta cuánto se le cobra, todo. Eso es un documento que ustedes cuantitativamente lo pueden trabajar, porque ahí van a saber qué se rompió, en dónde, hasta cuánto se cobró, todo. ¿Se entiende? O sea, eso es uno. Ahora, si ustedes quieren saber, por ejemplo, qué sé yo, están investigando, como le digo, los beneficios de hacer, ustedes que digan,
yo quiero saber si es que en realidad hay que hacerle, por decirles una soncera, los service a los autos. ¿Es realmente necesario? Bueno, voy a ir a observar qué es lo que pasa. Y van al mecánico y observan cómo desarrolla el... Nada, capaz que digan, sí, es re necesario porque te cambian los filtros. Capaz que va y es un llantazo. Pero ¿se entiende la diferencia? Son dos cosas distintas, ¿sí? La cuantitativa, las variables son medibles, pero representadas, digamos, estadísticamente. Gráficos, tablas, gráfico de barra, de vector. Lo cualitativo ya es otra forma. Y más adelante vamos a ver qué pasa, porque yo les he estado preguntando de que digo, si 7 chicas queremos saber cuáles son las causas por las cuales fuman, imagínense, sí, perfecto, la vamos a entrevistar, pero imagínense lo que es procesar esos datos. Mientras los otros los procesamos estadísticamente, estos datos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, que es mucho más complicado, ¿sí? Bien, por el momento con esto de investigación, según el enfoque qualio-quanti, según el nivel de conocimiento que es exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacional falta, y si es de campo o bibliográfica, y si es básica o aplicada, con eso vamos a andar bien, ¿sí? Ahora bien, unidad 1 y 2 sería hasta acá. La unidad de lo que están viendo ustedes, que me dicen que han visto algo de fase, inclusive están viendo el proyecto, eso es parte de la unidad 3, eso no entra en el parcial, ¿sí? O sea, lo que han visto hoy, ayer, y lo que van a ver el jueves que viene, eso no va a entrar en el parcial. Entra unidad número 1 y número 2, que es esto que estoy dando ya acá. ¿Estamos? Consultas, dudas, pregúntenme ya lo que quieran, algo que no haya quedado claro, no tengo problema. Me he cansado de hablar, se me secó la boca, todo. ¿Estamos bien? ¿No hay dudas, nada? Yo acá ya tengo registrada la asistencia, así que no se hagan problemas, ya tengo todo. Ahí en el chat, profe, preguntaron cómo va a ser el parcial. A ver, ahí abajo. Ah, ¿cómo será el parcial? El parcial lo vamos a tomar el viernes, la profe Claudia Morales y yo, y es oral el parcial, ¿sí? Nos dividimos en el aula, uno atrás, otro, o sea, uno viene al frente del aula, otro al final, y pasan de a 4 a 5 personas y vamos haciendo, por ejemplo, te digo, ¿quién habló? Enzo. ¿Enzo fuiste? Sí. Bueno, yo digo, Enzo, pues, ¿cómo puedes relacionarme el concepto de conocimiento, método? Bueno, a ver, Alex dice allá, ¿y me puedes decir características de conocimiento científico? Y ahí van haciendo apoyo entre ustedes y pasamos, ¿sí? ¿La nota es individual o por el grupo? No, pues generalmente es individual, porque por ahí se nota que hay uno que le ha puesto más onda que otro, ¿se entiende? O sea, si están más o menos todos igual, sí, es grupal, pero o sea, ahí si vos te das cuenta que hay uno que obviamente sabe mucho más, se merece más notas, que no, en eso es bien personalizado, ¿sí? Pero es la forma de evaluar, que es la misma forma de tomar el final. El final es igual, presentan el proyectito, si es que hemos hecho el proyecto, y vamos haciendo preguntas sobre la unidad y lo vamos charlando, ¿sí? ¿Algo más? Por mi parte no, profe. Bueno, chicos, cualquier cosa en el Classroom ponen, si necesitan algo, que suba algo, me avisan y subo. Profe, dice Martín. Hable, Martín. ¿De qué cosa? ¿Qué dijo Brenda? Que suba Sí, lo los puedo. power que nos acaba de mostrar. Ese que es todo blanquito. Ah, el primero. Ujú. Bueno, ya se le subo todo, no hay problema. Ahí le De subo, 10, profe. para que ya les quede todo listo. Muchas gracias, profe.